como este tema es inmenso, el estado actual, solo me han concedido media hora, me lo he escrito, aún así, van a quedar muchos temas que me hubiese gustado tratar sin tratar, pero cuando veía que las páginas se extendían y que era imposible, pues tengo que cortar. Entonces me voy a centrar en lo que quizá más influye en la situación actual. Y para no enrollarme más de lo debido, voy a leer. Podéis seguir el esquema de los puntos en las diapositivas, que son simplemente los títulos. Cuando a finales del 2015 surgió en algunos de nosotros el deseo de profundizar en el título de María Corredentora, acudimos al por entonces obispo auxiliar de Getafe, el monseñor don José Rico Pavés, el cual nos remitió a la Sociedad Mariológica Española, que había abordado la cuestión en varias jornadas a lo largo de su existencia. Consulté la revista Estudios Marianos y encontré que la mediación, corredención y colaboración de María a la salvación de la humanidad había sido objeto directo de estudio en las jornadas de 1943, 1948, 1958, 1959 y 2004, hasta la fecha. Posteriormente también se tratarían en 2018. Ese verano del 2016, además, acudí por primera vez a la Semana Mariológica que tuvo lugar en Córdoba del 23 al 26 de agosto. Allí, don Antonio Aranda Lomeña, de la Universidad de Navarra y por aquel entonces presidente de la Sociedad Mariológica Española, dio una magnífica conferencia titulada «Su misericordia se derrama de generación en generación», Lucas 1:50, en la que presentó el papel corredentor de María, pero sin emplear esa terminología. Tras la charla me atreví a preguntarle: don Antonio, todo lo que ha descrito es lo que la tradición ha llamado corredención, ¿verdad? A lo que espontáneamente respondió: pues claro, pero como es un término tabú desde la famosa comisión de Czestochowa, y ahí quedó la cosa. Y en ese diálogo y en otros posteriores, en esas mismas jornadas, con distintos miembros de la Sociedad Mariológica Española, descubrí que la situación actual sobre la corredención estaba decididamente marcada por lo sucedido en ese encuentro, por lo que empecé entonces a investigar qué había pasado en la dichosa comisión de Czestochowa. Pues del 12 al 24 de agosto de 1996 se celebró en Czestochowa el 12º Congreso Mariológico y 19º Congreso Mariano Internacional de la Pontificia Academia Mariana Internacional, alias la PAMI, por sus siglas. Esta entidad organiza periódicamente congresos con mariólogos del mundo entero. Ese año se concluía el estudio iniciado en el Congreso de 1967 sobre la devoción y el culto a la Virgen. Sin embargo, lo que ahora nos interesa sucedió al margen del Congreso en sí. Aprovechando la ocasión de que estaban reunidos un gran número de mariólogos del mundo entero, la Congregación para la Doctrina de la Fe, por medio de la Secretaría de Estado del Vaticano, que no el Papa, hizo llegar una nota al presidente de la PAMI, al padre Paolo Melada, pidiéndole que allí mismo, aprovechando la ocasión del Congreso, formase una comisión especial. El objetivo era pedir su parecer sobre la posible proclamación del dogma de María Corredentora, mediadora y abogada. El padre Melada nombró un equipo de trabajo formado por 16 representantes de las sociedades mariológicas de los diversos países y, absoluta novedad para una cuestión de esta índole, además por 5 teólogos no católicos. Se reunieron durante no más de 15 o 20 minutos, según varios testigos. El resultado fue enviado a Secretaría de Estado y publicado anónimamente al año siguiente en la página 10 del Observatore Romano del 4 de junio de 1997. El titular
que podéis ver la foto del artículo en la parte derecha de la diapositiva, decía, traducido al castellano porque se publicó en italiano: solicitud de definición del dogma de María Mediadora, corredentora y abogada. El subtítulo decía: Declaración de la Comisión Teológica del Congreso de Czestochowa. A continuación, dada la importancia de este artículo, leo la traducción al castellano de esta nota del periódico. Habiendo pedido la Santa Sede que este 12º Congreso Mariológico Internacional que se celebra en Czestochowa, Polonia, investigue la posibilidad y la conveniencia de definir los títulos marianos de mediadora, corredentora y abogada, tal como ciertos círculos están solicitando actualmente a la misma Santa Sede, ha parecido oportuno establecer una comisión eligiendo 15 teólogos específicamente formados en esta materia, de tal modo que reflexionasen juntos y analizasen la cuestión con una reflexión madura. Además de su preparación teológica, se buscó la máxima heterogeneidad geográfica entre ellos para que su posible consenso fuese especialmente significativo. Se ha pretendido enriquecer este grupo de estudio agregándole como miembros externos a algunos teólogos no católicos presentes en el Congreso. Se alcanzó una doble conclusión. 1. Los títulos, tal como se proponen, resultan ambiguos, ya que pueden entenderse de maneras muy diferentes. Parece, además, que no conviene abandonar la línea teológica seguida por el Concilio Vaticano II, que no quiso definir ninguno de ellos. No empleó en su enseñanza el título de corredentora y de los títulos de mediadora y abogada hizo un uso muy sobrio. Véase Lumen Gentium 62. En realidad, el término corredentora no es utilizado por el magisterio de los sumos pontífices en documentos de relieve desde la época de Pío XII. A este respecto, hay testimonios de que evitó intencionalmente su uso. En cuanto al título de mediadora, no hay que olvidar acontecimientos históricos bastante recientes. En las primeras décadas de este siglo, la Santa Sede confió a 3 comisiones distintas el estudio de su definibilidad. Tal estudio llevó a la Santa Sede a la decisión de aparcar la cuestión. Punto 2. Aunque se atribuyese a los títulos un contenido que se pudiese aceptar como perteneciente al depósito de la fe, su definición en la situación actual no resultaría teológicamente perspicua, en cuanto que tales títulos y la doctrina inherente a ellos necesitan todavía una profundización mayor en una renovada perspectiva trinitaria, eclesiológica y antropológica. Finalmente, los teólogos, especialmente los no católicos, se han mostrado sensibles a las dificultades ecuménicas que supondría una definición de tales títulos. Fin de la nota, que concluía con la lista de los miembros de la comisión. Comentemos alguno de sus puntos. La realización de la comisión. Una cuestión de semejante trascendencia para la vida de la Iglesia como es la proclamación de un dogma, en mi humilde opinión, no debería abordarse formando una comisión improvisadamente con un diálogo de 20 minutos, sin tiempo ni para la reflexión, ni para la profundización, ni para un mínimo intercambio de opiniones. He tenido la oportunidad de escuchar en las jornadas de la Sociedad Mariológica Española a mariólogos que estuvieron presentes en este congreso de la PAMI y que daban testimonio sobre cómo se desarrolló este acontecimiento del comité al margen del congreso. Por ejemplo, lo que decía Joan Antoni Mateo García, que en paz descanse, en la Semana Mariológica del 11 al 14 de junio del 2019, celebrada en el Cerro de los Ángeles, por cierto, y que públicamente durante una de las comidas, en las que creo que estaba también presente don Jaime, comentaba la poca seriedad de cómo se llevó a cabo dicha comisión
y lo muy dirigido que estuvo su resultado, prácticamente decidido de antemano por el presidente de la comisión. Los demás comensales, que también asistieron a Czestochowa, confirmaban unánimemente esta visión de los hechos. En otras ocasiones, don José Antonio Riestra de la Fuente, también testigo de los hechos presente en ese congreso, me confirmaba la misma impresión. El profesor Monseñor Calkins, en un artículo publicado, citado a nota de pie, que se podrá ver cuando publique la conferencia, dice que fue muy significativo que fuesen elegidos todos a dedo, que ninguno de los muchos teólogos que hay en la PAMI al que le preocupaba la cuestión de la proclamación del dogma perteneciese a esa comisión. Todos eran de un sesgo concretamente elegido y que el resultado pues, parecía bastante orientado desde el principio. La nota publicada señalaba que la comisión pretendió que sus miembros, cito, reflexionasen juntos y analizasen la cuestión con una reflexión madura. 20 minutos es tiempo suficiente para que 16 personas hagan esto, siendo convocados en ese momento sin darles tiempo a prepararse nada. ¿Hay diálogo posible en 20 minutos de 16 personas para poder pensar y dialogar? En mi opinión, es bastante complicado. Punto 2. Ambigüedad de los títulos. Dice la nota, los títulos tal como se proponen resultan ambiguos, ya que pueden entenderse de maneras muy diferentes. Y yo me pregunto, ¿hay algún título teológico absolutamente unívoco que no pueda estar abierto a una malinterpretación? La verdad es que no. Todos son susceptibles de ser malinterpretados o explicados de un modo heterodoxo. Y no por eso la Iglesia ha dejado de usarlos o de proclamarlos dogmáticamente. Pondré solo un ejemplo. El título consagrado por el Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, para expresar la divinidad de Jesucristo frente a la herejía arriana. El dogma más importante de nuestra fe, la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. La palabra utilizada fue homoousios, palabra griega, que traducimos normalmente por consustancial y que el credo lo expresa en castellano con la paráfrasis de la misma naturaleza que, luego se añade, el Padre. Pues bien, dicho título, homoousios, fue notoriamente malinterpretado tanto antes como después de su proclamación en el concilio. Veámoslo. Antes del concilio de Nicea, el término había sido condenado en el concilio particular de Antioquía en el año 268 después de Cristo. Y además era ampliamente utilizado por la herejía gnóstica para explicar las diversas relaciones entre los eones del pléroma. De hecho, es que era un título acuñado por el gnosticismo. Aparte de esta vinculación con esta secta de las más terribles que ha habido en la Iglesia, el título no era comprendido por muchos obispos latinos, que lo interpretaban como sinónimo de un Dios distinto del Padre, y entendían que se hablaba de un triteísmo cuando se usaba el término homoousios. Esta ambigüedad del título, sin embargo, no impidió que la Iglesia lo adoptase como el término más adecuado para expresar la genuina fe de la Iglesia en el primer concilio ecuménico de su historia. Después de su proclamación, sin embargo, de la proclamación del homoousios para afirmar la divinidad de Cristo, surgieron unas terribles disputas teológicas, dando lugar a la crisis teológica más profunda de la Iglesia, la tenida en el siglo IV. De ella se salió solo en el Concilio I de Constantinopla, 381 después de Cristo, confirmándose ahí de nuevo el controvertido título de homoousios para la segunda persona de la Trinidad. A la luz de este ejemplo, me pregunto, ¿debemos rechazar el título de corredentora por el simple hecho de que sea susceptible de una mala interpretación, especialmente entre aquellos que no pertenecen a la Iglesia Católica?
porque recordemos que ningún autor católico lo utiliza equiparando a María con el Redentor o con la divinidad, que es la principal ambigüedad que podría darse, como antes nos recordaba el hermano Pablo. Y recordemos que el título de corredentora no es como el de Homoousios, que surgió en sectores heterodoxos, sino que ha surgido siempre en el mismo seno de la Iglesia Católica desde una oración antigua ya en Francia en el siglo IX. Pero como hay que ir muy rápido, siguiente punto. Señala el comité no abandonar la línea teológica seguida por el Concilio Vaticano II, que no quiso proclamar ninguno de ellos. En efecto, el concilio no quiso proclamar ningún dogma. ¿Por qué? Porque San Juan XXIII quiso explícitamente que fuera un concilio pastoral y no dogmático. En la fase antepreparatoria del concilio se recibieron unas 600 peticiones por parte de obispos de que se tratara extensamente la mariología en el concilio, ya que el fervor y la reflexión teológica respecto a María desde 1900 hasta ese momento había sido impresionante. Y de esos 600, 313 pedían que se estudiase la proclamación dogmática de la mediación mariana en el concilio. O sea, no es que pidiesen que se proclamase, sino que se abordase y se estudiase y entre todos se decidiese si se proclamaba o no. Una de ellas, por ejemplo, fue la del episcopado mexicano, que ya en 1954 había enviado a la Santa Sede el documento Preces ad Romanum Pontificem Delate, proponiendo la definibilidad del dogma de la maternidad espiritual de María. De hecho, había organizado varios congresos en torno a esta cuestión. Pues bien, la respuesta que se recibió a la petición de abordar la cuestión del quinto dogma fue que el Concilio Vaticano II, al ser pastoral y no dogmático, no abordaría la cuestión. No es que decidiese no proclamar el dogma, es que decidió no plantearse la cuestión, porque el objetivo de San Juan XXIII de este concilio era, y además estaba convencido de que así sucedería, él murió en medio del concilio, era restablecer la unión con las iglesias ortodoxas y protestantes. No era abordar si queríamos proclamar nuevos dogmas o no. Por tanto, no es que la línea teológica del concilio, como parece sugerir la nota, sea contraria a la corredención mediación de María. No es el caso de que el concilio se haya planteado proclamar un quinto dogma mariano y haya concluido que no es conveniente. Es que conscientemente el Vaticano II no ha querido abordar la cuestión. Su fin era primordialmente pastoral, porque así lo quiso entonces San Juan XXIII. Pero que el concilio no quisiese abordarlo entonces no sirve como argumentación para decir que para ser de la línea teológica del concilio no hay que estudiar las cuestiones dogmáticas. Es como si uno va a la carnicería y vuelve diciendo que no quisieron venderle manzanas. Pues no es que pudiesen haberte vendido manzanas y decidieron no hacerlo, sino que como no era una frutería, no podían vender fruta, por eso ni manzanas, ni plátanos, ni naranjas. Análogamente, no es que el concilio se plantease, veamos si hay que proclamar este dogma y concluyese que no debía hacerlo, sino que decidió que quería usar el concilio con otro fin. Lumen Gentium 54 señala explícitamente lo que indicaba el cardenal Rouco en su ponencia, en su diálogo. Señala explícitamente que va a presentar la figura de la Virgen Santísima en los documentos, pero, cito el número 54, sin tener la intención de proponer una doctrina completa sobre María, ni resolver las cuestiones que aún no ha dilucidado plenamente la investigación de los teólogos. Así pues, sigo citando el concilio, siguen conservando sus derechos las opiniones que en las escuelas católicas se proponen libremente acerca de aquella que después de Cristo ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto
y a la vez el más próximo a nosotros. Fin de la cita. Muchísimo más habría que decir sobre la Mariología en el Concilio Vaticano II, pero no es este el lugar, ya haremos otro congreso donde lo abordaremos. Cuarto punto, dice la nota que el término corredentora no es utilizado por el magisterio de los sumos pontífices en documentos de relieve desde la época de Pío XII. Ciertamente, no ha sido empleado en grandes documentos, pero San Juan Pablo II lo utilizó, y es posterior a Pío XII, para quien no lo sepa, lo utilizó al menos 7 veces antes de publicarse esta nota de la comisión. El 8 de septiembre de 1982, al final de una audiencia general. El 10 de diciembre de 1982, en otra audiencia general. El 4 de noviembre de 1984, en el rezo del Ángelus. El 31 de enero de 1985, en un comunicado a la Capilla Mariana de Guayaquil, Ecuador. El 31 de marzo de 1985, Domingo de Ramos y Día Mundial de la Juventud, en la reflexión del Ángelus en la Plaza San Pedro. El 24 de marzo de 1990, en palabras dirigidas a los enfermos. Y el 6 de octubre de 1991, en la conmemoración del 6º centenario de Santa Brígida de Suecia. Con razón afirma Manfred Hauke, mariólogo de la Facultad de Teología de Lugano, Suiza, contrariamente a lo que sugiere la nota de la comisión, que, cito, las recomendaciones del concilio respecto a la mediación mariana se han visto incorporadas admirablemente al magisterio de Juan Pablo II, entre cuyos puntos característicos y centrales figura la mediación materna de María en Cristo. El Papa enseña con claridad la dimensión universal de la mediación mariana e incluso recupera, sin perjuicio del necesario equilibrio, un lenguaje mal llamado por algunos preconciliar, al que pertenecen títulos como corredentora y medianera de todas las gracias. Quinto, en las primeras décadas de este siglo, cita la comisión, la Santa Sede confió a 3 comisiones distintas el estudio de su definibilidad. Punto y coma. Tal estudio llevó a la Santa Sede a la decisión de aparcar la cuestión. Interesantísimo el tema de estas 3 comisiones. Vamos a analizarlo un poquito más. En efecto, el 25 de diciembre de 1922, Pío XI nombró 3 comisiones. Ojo, estaba recién elegido. El mismo día de su elección, el cardenal Mercier, al que mencionaba don Jaime al inicio, le pidió explícitamente la proclamación del dogma de la mediación universal. Y el Papa lo hizo suyo y nombra estas 3 comisiones. Una italiana, otra española y otra belga, encomendándoles el estudio de la conveniencia o no de proclamar el dogma de la mediación universal de María, que incluía de suyo la corredención mariana, ya que es su fundamento teológico. La comisión española estuvo formada por el doctor Ángel Amor Ruibal, el doctor Isidro Goma Tomás, posteriormente cardenal de Toledo, y el padre José María Bover, jesuita, que era el presidente. La belga la formaron el profesor Camille van Crombrugge, el profesor Joseph-Marie Le Bon y el padre Benoît-Henri Merkelbach. La romana dependía directamente de la Congregación del Santo Oficio y todavía se ignoran los nombres de sus componentes. Sabemos que eran 4. Lo paradójico es que la nota diga que el Papa aparcó la cuestión del dogma a causa de los estudios presentados por estas comisiones. ¿Y por qué es curioso? Pues porque tanto la belga como la española fueron decididamente positivas, mientras que de la italiana nada oficial salió a la luz. Los belgas presentaron su informe de 96 páginas en mayo de 1923 a la Santa Sede, recomendando la definición dogmática. Cito: «Es indudable que María
no solo ha cooperado a sanarnos del pecado y a conseguirnos los medios de la salvación y que intercede verdaderamente por todos como mediadora en la distribución de las gracias, pues todo esto es con seguridad materia de fe, sino que también es cierto que actúa como mediadora en la distribución de todos los medios de salvación. Fin de la cita de parte del documento de los belgas. El informe español, de casi la friolera de 2.500 páginas, frente a las 96 de los belgas, fue entregado en la primavera de 1925. 3 años estuvieron trabajando, con un resultado igualmente positivo e incluso sugiriendo una formulación del dogma. ¿Cómo sabemos el contenido de estos informes? Pues porque ambos informes salieron a la luz solo en 1985. Sabéis que los informes que hace la Santa Sede quedan archivados y solo 50 años después pueden ser consultados cuando se abren los periodos de los papas en el Archivo Secreto Vaticano. En el 85 se hicieron accesibles, bueno, entre comillas lo de accesibles, ahora veréis por qué, cuando Besutti los publicó en la revista Marianum. Si bien del estudio español, de las 2.500 páginas del estudio español, solo hizo un breve resumen, siendo todavía hoy misteriosamente inaccesibles los 13 fascículos de la Comisión Española. Y de la romana, que se supone que debería ser accesible desde el año 85, no pudo publicar nada Besutti porque lamentablemente no se encontró su informe, por lo que solo han llegado conjeturas de las mismas basadas en supuestas tradiciones orales. Sin embargo, de la correspondencia entre el cardenal Mercier y el entonces secretario de Estado, el cardenal Gasparri, se puede deducir que 2 de los 4 miembros de la Comisión Romana fueron el dominico Reginald Garrigou-Lagrange, del Colegio Angelicum, y Silvio Fabri, de la Universidad Gregoriana, y que ambos publicaron sus informes independientemente, como luego los de las comisiones belgas y española, todos publicaron luego cosas sobre María, todos favorables a esta cuestión. Y estos 2 de los 4 de la Comisión Romana también eran decididamente favorables a la definición dogmática, según los estudios de Manfred Hauke, que es uno de los máximos expertos en toda esta cuestión. Por cierto, tiene publicado en castellano el Tratado de Mariología de la colección de la BAC Sapientia Fidei. Quiero decir que no es un mariólogo cualquiera. En conclusión, lo que llevó a la Santa Sede a congelar la petición del dogma no pudo ser tal estudio. Si de los 10, los 8 que sabemos eran favorables a, como dice la nota del Observatorio Romano, sino que lo que llevó a la Santa Sede fue otra causa que hasta la fecha permanece oculta. Menciona también la cita que se necesitan todavía una profundización mayor en una renovada perspectiva trinitaria, eclesiológica y antropológica. Este argumento tiene peso. Ciertamente la teología mariana del siglo XX, previa al Concilio Vaticano II, si bien era bastante unánime en afirmar la mediación y corredención mariana, no se ponía de acuerdo en el modo de explicarla. Había diversas teorías y disputas teológicas. Por ello, era razonable que la Comisión requiriera una mayor profundización en el tema. Y este estudio ciertamente se dio en los siguientes años, y es uno de los logros de la Comisión, que potenció el estudio mariológico después de un tiempo de adormilacimiento o de no abordar el tema. Sirvan estos datos como botón de muestra de los estudios hechos después de la nota de la Comisión del año 96. Desde el 2000 hasta el 2009, los franciscanos de la Inmaculada organizaron cada año un congreso internacional del más alto nivel, centrados en María Corredentora y las dimensiones requeridas por la Comisión de Czestochowa, la cristológica, la eclesiológica, la trinitaria, etc. El título de cada simposium fue siempre el mismo:
Mary at the foot of the cross, María a los pies de la cruz. Otro ejemplo, en el 2001 se terminaron de publicar en Quensim Publishing 3 volúmenes mariológicos sobre María Corredentora, Mediadora y Abogada, Fundamentos Teológicos. Otro ejemplo, la Facultad de Teología de Lugano, Suiza, inició en 2002 una colección específica de Mariología centrada en la dimensión mediadora colaboradora de la redención, que lleva ya 17 volúmenes publicados. Otro ejemplo, del 3 al 7 de mayo del 2005, 6 cardenales organizaron otro simposio internacional en Fátima sobre el misterio de la corredención de María, cuyas actas están publicadas. Todos estos documentos los podéis descargar o pedir en el Foro Mariano. Otro ejemplo, el 14 y 15 de septiembre del 2018, el International Marian Association organizó un simposio internacional en la Universidad Ave María, Florida, Estados Unidos, sobre María en la redención desde una perspectiva global con ponencias de autores de los 5 continentes. Al año siguiente se hizo de nuevo un congreso similar. Otro ejemplo, en el 2018 se fundó una nueva revista internacional de Mariología focalizada en publicar artículos de profundización sobre la corredención, Ecce Mater Tua, que sigue publicando hasta el presente. Son solo 6 ejemplos de cómo se ha hecho caso a lo que pedía la Comisión de profundizar más y más en estas cuestiones. Ciertamente, este ha sido uno de los grandes frutos de la declaración de la Comisión de la PAMI en Czestochowa, suscitar en toda la Iglesia una renovada profundización mariológica en torno a la corredención, una reflexión bíblica, patrística, teológica, antropológica, trinitaria, eclesial, magisterial, etcétera, que sin duda ha dado grandes resultados, como pueden verse en las actas de estos congresos y en muchas otras publicaciones que se han multiplicado desde entonces. Nuestro modesto Foro Mariano Diocesano quiere también aportar su granito de arena en esta tarea que señaló acertadamente la Comisión. Dificultades ecuménicas que supondría una definición de tales títulos. Muchos consideran, como hemos escuchado también de palabras de boca del cardenal Rouco, que este fue el punto más determinante de la Comisión para frenar un nuevo dogma mariano. Este podría entenderse como un impedimento al entonces floreciente diálogo ecuménico nacido el Vaticano II, pues, en efecto, a finales del siglo XX, las esperanzas ecuménicas eran grandes en la Iglesia. Algunos logros fruto del diálogo y la apertura ecuménica parecían significativos en aquel final del siglo XX. El miedo a echar por tierra todos esos avances teológicos con un dogma sobre María, temática tan sensible para los protestantes que no para los ortodoxos, como decía el cardenal, fue sin duda decisivo en la redacción de la nota. Ahora, en la tercera década del siglo XXI, en la que estamos, la situación ecuménica ha cambiado mucho. El paso del tiempo ha mostrado, con pesar, que la Iglesia Católica ha sido la que ha tenido un interés más real en acercar posturas, mientras que las demás confesiones cristianas, especialmente las de raíz protestante, parecen haberse empeñado en alejarse cada vez más de la enseñanza católica con sus decisiones disciplinares y de ámbito teológico-moral. Humanamente hablando, el objetivo de la comunión perfecta parece inalcanzable. Nos comentaba en las reuniones del Comité del Foro don José Rico Pavés, cuando preparaba su manual para Sapiencia Amoris sobre la Eucaristía, que al estudiar la cuestión ecuménica, decía, se le caía el alma a los pies al ver cómo, sobre todo a partir del año 2000, todas las corrientes teológicas protestantes no hacían sino alejarse y alejarse y alejarse cada vez más de lo que la misma teología protestante afirmaba y cada vez más constataba cada vez más profundo el fracaso del diálogo ecuménico. Haría falta un milagro para que pueda darse una unidad con las iglesias protestantes. Quizá un milagro que solo una madre puede realizar, uniendo a sus hijos dispersos y separados. Un milagro fruto de que sus hijos católicos la reconozcan solemnemente como su madre,
colaboradora esencial en la redención y la reconciliación de la humanidad. Valor magisterial del artículo del Osservatore Romano. Por último, es justo recordar que esta nota no es magisterio ordinario. No deja de ser la opinión de una comisión teológica que ni siquiera ha sido constituida por el Papa. Sí ha recibido una autoridad a posteriori por el hecho de ser publicada en el periódico del Vaticano, por cierto, de forma anónima. Pero no se indica ni que Juan Pablo II hubiese hecho suya tal conclusión, ni que haya proclamado como magisterio su resultado, ni nada semejante. El profesor Calkins, perteneciente a la PAMI y que estaba entonces en Czestochowa, dice que fue una jugada de manos oscuras que de hecho publicaron, o sea, ¿por qué lo publican un año después? Dice, y aprovechando que está San Juan Pablo II en una visita pastoral a Polonia. En fin, remito a su artículo para quien quiera conocer más detalles sobre ese punto. Hay que ir acabando. Situación actual, ¿qué decir? Primero, ¿por qué se nombró una comisión? La comisión Czestochowa fue constituida porque, como señala la misma nota, ciertos círculos solicitan actualmente la proclamación de este dogma. ¿A quién se refiere? Pues en el año 1996 el movimiento popular Vox Populi Mariae Mediatrici hizo llegar al Papa Juan Pablo II la petición de que definiese como dogma María Corredentora, mediadora y abogada, respaldada por 5 millones de firmas de 150 países, entre las cuales 500 obispos y 42 cardenales. Mark Mirabale, profesor asociado de Teología y Mariología de la Universidad de Steubenville, Ohio, fundó ese movimiento internacional a inicios de los 90 y en 1993 publicó el libro María Corredentora, mediadora y abogada, promoviendo su proclamación dogmática. También estaba unida a la causa Santa Teresa de Calcuta, que el 14 de agosto de ese mismo año escribió una carta que decía: la definición papal de María como corredentora, mediadora y abogada traerá grandes gracias a la Iglesia. Luego explica por qué. Por lo tanto, esos círculos a los que alude la comisión son fundamentalmente estos. ¿Qué efectos provocó la nota? Pues después de la nota hubo un doble efecto. En muchos mariólogos, especialmente del ámbito europeo y del ámbito de la cúpula de la PAMI que había provocado esa nota, se asumió que quedaba estigmatizado el uso de la terminología corredentora en aras del ecumenismo. Se seguía hablando de esa realidad, como no podía ser de otro modo, pero sin usar la palabra tabú. Y en otro grupo, en el resto del mundo y entre los más decididos defensores de la proclamación dogmática, sin embargo, como ya hemos visto, se multiplicó el estudio, la investigación, los congresos, las publicaciones y la reflexión teológica en torno a la corredención. Destaca el papel del propio Mark Mirabale, de los franciscanos de la Inmaculada, de varios cardenales, de muchísimos teólogos, imposible nombrarlos aquí, pero presentes todos en la web del Foro Mariano, podéis acceder a muchos de sus escritos. El resultado de toda esta actividad fue que se siguieron sumando peticiones al Santo Padre para que proclamase el quinto dogma mariano, y de los 5 millones del año 96 se pasó a 8 millones de firmas en el 2019, procedentes de 82 países distintos, destacando 62 cardenales, 611 obispos y unas 4.200 religiosas contemplativas. Estas peticiones le han ido llegando al Papa Francisco, aunque no han producido el efecto deseado, como sabemos. Ante esta insistencia no ha respondido de manera oficial, pero sí ha aludido a ello el Papa Francisco en 3 ocasiones. En la homilía de la Misa de Guadalupe del 12 de diciembre del 19, donde dijo que María no se presenta a sí misma como corredentora, sino como discípula de Jesús y madre. Más adelante subrayó que cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto o hacer este otro dogma o aquello, no nos perdamos en tonteras. María es mujer. Y daba así a entender que él no considera importante proclamar ningún dogma. La segunda es en la homilía del 3 de abril del 2020, hablando sobre Nuestra Señora de los Dolores, señaló que María, cito, no se pidió a sí misma ser una cuasi redentora o una corredentora. No, el Redentor es solo uno y este título no se duplica. Ella es solo discípula y madre.
y la tercera en la catequesis del miércoles 21 de marzo del 2021, donde enseñó que no es correcto afirmar que María es corredentora si con ello se niega que Jesucristo sea el único redentor y se hace de la Virgen una diosa. Así pues, el Papa Francisco ni es partidario del título de corredentora ni considera necesaria ninguna proclamación dogmática, aunque sí subraya la maternidad espiritual de María respecto de la humanidad, que es también el título fundamental al que ha llegado la reflexión mariológica sobre el papel único de María en la redención, y que de hecho está muy unido a él. Acabo, bueno, este es un mapa de los 82 países desde donde han llegado las peticiones. Acabo con unos interrogantes que se abren respecto a esta situación actual concreta y la postura del Papa. Roma locuta causa finita. Con esta expresión latina se indica que cuando hay una cuestión teológica disputada, abierta a diversas opiniones, es lícito y católico adherirse a una de las posturas, defenderla y razonarla. Pero cuando Roma se pronuncia definitivamente sobre dicha cuestión, Roma locuta, Roma ha hablado, traducido, ya no hay más que hablar, causa finita, y solo queda acoger fielmente el veredicto de la Iglesia. Sobre la cuestión de la corredención mariana, ¿podemos considerar estas intervenciones del Papa Francisco como Roma locuta causa finita? Actualmente hay quienes consideran que la cuestión ha quedado definitivamente zanjada. Otros consideramos que para poder aplicar a esta situación la doctrina aplicar lo de Roma locuta causa finita a la doctrina de la corredención debería ser definida y excluida como herética de modo definitivo, como se ha hecho tantas veces en la historia de la Iglesia con la fórmula sea anatema quien defienda ta, 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 ta. Por otra parte, Roma también ha hablado en situaciones anteriores, pero en sentido diferente al del Papa Francisco, reconociendo este título y la doctrina que le acompaña, como por ejemplo en el pontificado de León XIII, San Pío X, Pío XI, Benedicto XV o San Juan Pablo II. Si entonces no fue causa finita, tampoco debería serlo ahora. Mientras no haya una declaración magisterial definitiva, consideramos que no puede hablarse de una cuestión resuelta. ¿Por qué seguir pidiéndolo si el Papa no quiere proclamarlo? Si no quiere proclamarlo, ¿por qué darle la tabarra con esto? ¿No? Algunos consideran que si el Papa ha manifestado la voluntad de no proclamar más dogmas, ¿por qué seguir pidiéndole algo que no quiere hacer? Perdón. Pues algunos piensan que precisamente porque el Papa no lo considera importante, ni necesario ni conveniente, se le debe seguir pidiendo y argumentando. Obviamente, si el Papa quisiera proclamar este dogma no se le pediría, porque no haría falta. Lo proclamaría y asunto zanjado. Por definición, uno pide lo que no tiene, no lo que ya tiene. Si se le hace llegar la petición es porque no lo considera esencial y se le pide que replantee esa postura. Nótese, por otra parte, que desde el Foro Mariano Diocesano no organizamos recogida de peticiones al Papa. Nosotros solo pedimos poder estudiar y reflexionar públicamente sobre la cuestión, que de facto es lo que ha pedido la Comisión de Czestochowa, y poder pedir públicamente a Dios dicha proclamación. No al Papa, consideramos más eficaz pedírselo a Dios, si tal es la voluntad divina. De tal modo que si Dios lo quiere, que lo haga cuando quiera y como quiera y con el Papa que quiera. Antes de continuar, conviene matizar que si bien el Papa rechaza el término corredentora a día de hoy, sí defiende el contenido inherente al mismo de colaboración maternal a la redención, como muestra el análisis de sus enseñanzas marianas. Tenéis en la web un artículo muy interesante de Robert Fastiggi, profesor en Detroit, donde analiza las declaraciones mariológicas del Papa Francisco y dice si es que este es el contenido de lo que se contiene en la corredención. Además, todos los defensores católicos de la corredención coinciden con la enseñanza de Francisco de que María no es ni una diosa ni una redentora al mismo nivel que Jesucristo, único redentor de la humanidad. Aún así, por último, cabe preguntarse, dado que el Papa actual se muestra contrario al título en sí y a proclamar ningún dogma por la obediencia que debemos a su magisterio,
¿No se debería concluir, al menos, que no es el momento oportuno para promover, difundir, pedir la proclamación del dogma o inculcarlo a los fieles? Por otra parte, ¿no es falta de docilidad al Papa? ¿No hay algo de empecinamiento soberbio en seguir promoviendo esta proclamación dogmática? ¿No sería más virtuoso doblegar la propia opinión y acoger con humildad filial la opinión del Papa Francisco? Parecería contrario a la 13ª regla de San Francisco para sentir con la Iglesia no alinearse en este punto con el sentir del Papa, pues como enseña el Santo de Loyola, para en todo acertar debemos creer que lo que vemos blanco es negro si la Iglesia jerárquica así lo determina, ya que nuestra Santa Madre Iglesia es regida y gobernada por el mismo Espíritu y Señor nuestro. La cuestión es que, por una parte, la jerarquía no ha determinado nada definitivo en esta materia y por otra se habla de sentir con toda la Iglesia, dice San Ignacio de Loyola, con toda su tradición y magisterio. Si la opinión expresada por el Papa Francisco estuviese en esta materia en perfecta continuidad con todos los papas anteriores y todos los santos que han hablado sobre la materia y con toda la tradición eclesial, sí estaríamos sintiendo contra la Iglesia al empeñarnos en esta postura, pero no es el caso. Además, si durante el tiempo en que la Iglesia no vio oportuno proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, al menos durante 4 siglos, o el de la Asunción antes del Vaticano I, no hubiera habido fieles y teólogos perseverantes en ello sin faltar por este motivo al respeto a la autoridad jerárquica de la Iglesia, nunca se hubieran proclamado los dogmas de la Inmaculada y de la Asunción. No sabemos si alguna vez se proclamará un 5º dogma mariano, sea o no con el término específico de corredentora, pero sí considero que los llamados en conciencia a promoverlo, al precio de la propia sangre si fuera necesario, como San Pedro Poveda, entre otros, no pecan de desobediencia frente al magisterio del Papa Francisco. ¿Debemos considerar desobedientes o contrarios al sentir de la Iglesia a los que durante siglos hicieron juramento de defender la Inmaculada Concepción como si se tratase de una verdad de fe, aunque el Papa de ese momento no quería proclamarlo? ¿Pecaron los reyes de la corona española al enviar durante más de 3 siglos al embajador ante la Santa Sede cada vez que un nuevo Papa era elegido para pedirle sin éxito que proclamase el dogma de la Inmaculada? Creo que no. Su encomiable consistencia en la defensa de la Inmaculada la considero más digna de admirar que de condenar. Por eso, en mi opinión, en la situación actual, no hay argumentos ni doctrinales ni disciplinares que invaliden seguir la llamada a trabajar por el reconocimiento dogmático de María como Madre de la humanidad redimida. Ya me he pasado 3 minutos de la hora. Habría que hablar de muchas más cosas de la situación actual, pero lo dejo aquí. Gracias por vuestra atención. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.